Bjorn Ironside fue un legendario rey sueco que presumiblemente reinó durante el siglo IX. Se cree que fue el primer gobernante de la dinastía Monzo, una casa real escandinava cuyos primeros miembros se consideran legendarios. Según los relatos escandinavos de los siglos XII y XIII, Bjorn era hijo del famoso rey vikingo Ragnar Lodbrok. Pero al contrario de lo que se muestra en la serie de televisión History Channel Vikingos, su madre no era la famosa escudera Lagerda, sino la princesa Aslog, tercera esposa de Ragnar. Bjorn tenía 3 hermanos, su hermano mayor, Ivar el Deshuesado, y sus 2 hermanos menores, Bitserk y Sigurd. También había 3 medio hermanos llamados Agnar, Erik y Fridlif, que eran hijos de Ragnar con sus 2 primeras esposas. En la saga de Ragnar Lodbrok se afirma que Bjorn Ironside fue uno de los hermanos que continuaron las actividades de invasión de su padre y aterrorizaron las zonas de Inglaterra, Normandía, Francia y Lombardía. Los registros históricos señalan a Ivar como el líder de la banda de hermanos, mientras que Bjorn es descrito como un guerrero capaz y feroz que su destreza podía cambiar el curso de las batallas. Bjorn recibió el epíteto de Ironside, que posiblemente hace referencia a la fuerza de sus brazos o músculos de la espalda, que se comparaban con la fuerza del hierro. Otra explicación para este apodo sería una supuesta protección mística que garantizaba la integridad física de los flancos de Bjorn durante la batalla. Según los relatos históricos, Bjorn, acompañado por un señor vikingo llamado Hastein, que se supone que era amigo personal de Ragnar Lodbrok, invadió el sur de Francia y partió hacia el Mediterráneo. Tras invadir las regiones costeras de España, se dirigieron a la ciudad de Pisa en Italia. Sin embargo, no pudieron avanzar más cuando llegaron a las puertas de la ciudad de Luni, que creían que era Roma. Finalmente lograron conquistar Luni, lo que se convirtió en uno de los logros más importantes de Bjorn Ironside. Consiguió capturar la ciudad haciendo uso de su inteligencia, uno de los aspectos que lo convirtieron en uno de los vikingos más famosos de la historia. Al tener dificultades para pasar las murallas de Luni, Bjorn tuvo que pensar en una forma astuta de entrar a la ciudad. Envió a sus hombres a informar al obispo de la ciudad que había muerto, pero que antes de su muerte se había convertido al cristianismo y quería ser enterrado en la tierra consagrada. La ciudad permitió que su cuerpo fuera llevado por un pequeño grupo de guardias, que llevaba armas en secreto bajo sus túnicas. Tras entrar a la iglesia, Bjorn salió repentinamente de su ataúd, sorprendiendo a todos, y junto con sus guerreros se dirigió a las puertas de la ciudad. Entonces abrió las puertas para dejar entrar a su ejército y capturó a Luni. Tras saquear Luni, Bjorn y su flota vikinga invadieron Sicilia y las costas del norte de África. En su camino a casa se encontraron con las fuerzas navales de Al-Andalus, que eran los poderosos gobernantes islámicos de la península ibérica. Este fue un encuentro desafortunado para Bjorn y sus hombres, ya que fueron alcanzados por un arma muy temida en la época, llamada fuego griego, capaz de incendiar rápidamente un barco de madera y seguir ardiendo incluso en la superficie del agua. La flota de Bjorn perdió 40 buques de guerra, y los supervivientes se vieron obligados a emprender la retirada. La saga de Ragnar Lodbrok cuenta que, tras el enorme éxito que alcanzaron sus hijos Ivar el Deshuesado y Bjorn Ironside, a través de numerosas incursiones en Europa y el mar Mediterráneo, Ragnar se puso celoso de sus hijos y no quiso que gobernaran Suecia en su lugar. Ragnar nombró entonces a un hombre llamado Eystein Belli como rey sustituto de Suecia, y, aún con un pequeño contingente de barcos y guerreros, se dispuso a invadir el reino de Northumbria y a derrotar a su viejo enemigo, el rey Aella. Ragnar es capturado por el rey Aella de Northumbria y encuentra la muerte al ser arrojado a un pozo lleno de serpientes. Los hijos de Ragnar vengaron entonces a su padre navegando hasta Inglaterra, donde formaron el gran ejército pagano que trajo grandes calamidades a los reinos sajones. Las fuerzas vikingas invadieron Northumbria y capturaron vivo al rey Aella. Fue torturado por los hijos de Ragnar y sometido a una muerte cruel en un ritual conocido como el Águila de Sangre. La herencia de Ragnar se dividió entre sus hermanos y Bjorn recibió la ciudad de Uppsala, en Suecia, y todas las tierras que le pertenecían, junto con sus hermanos menores Sigurd y Bitserk. Bjorn pasó mucho tiempo asaltando y saqueando Francia antes de regresar a su recién adquirido reino. Bjorn tuvo 2 hijos, Refil y Erik Bjornsson.
Este último se convirtió en el siguiente rey de Suecia tras la muerte de Bjorn. Bjorn fundó la Casa de Munzo, conocida como la antigua dinastía que gobernó Suecia durante muchas generaciones, hasta que un día fueron expulsados de Suecia tras un largo periodo de guerra civil a finales del siglo X. Durante el siglo XVIII se descubrió una tumba en la isla de Munzo, y muchos estudiosos afirmaron que pertenecía al legendario rey vikingo Bjorn Ironside. Hay una historia vikinga sobre un gran noble vikingo que conquistó parte de Escocia, pero acabó siendo víctima de la mordedura de uno de sus enemigos, que llevaba días muerto. El nombre de este vikingo es Sigurd el Poderoso. Tras conquistar algunos territorios en Escocia, Sigurd se topó con la resistencia de un valeroso jefe picto, que estaba dando quebraderos de cabeza al noble noruego. El guerrero picto se llamaba Mael Brigte, el Desdentado, y él y Sigurd llegaron al acuerdo de que, para evitar un gran baño de sangre, los dos ejércitos se enfrentarían en una batalla de 40 contra 40 soldados. Pero Sigurd, en acto de traición, llevó 80 guerreros en lugar de 40, y así obtuvo una victoria sin honor en el campo de batalla. Sigurd colgó la cabeza de Mael Brigte en la silla de su caballo y recorrió Escocia exhibiéndola como un trofeo, enviando un poderoso mensaje a quienes osaban oponérsele. Pero al parecer, los dioses de la guerra nórdicos no aprobaron las traicioneras acciones de Sigurd y le prepararon un trágico destino. Mientras cabalgaba en sus viajes, la cabeza de su enemigo se pudrió y los dientes de Mael Brigte empezaron a arañar la pierna de Sigurd, causándole pequeños rasguños. Esta pequeña herida se infectó y no pudo contenerse, lo que provocó una infección generalizada que acabó causando la muerte de Sigurd por septicemia. La historia de Sigurd el Poderoso es un famoso ejemplo de justicia poética. Su traición, altanería tras sus victorias y su caída se convirtieron en una historia utilizada para simbolizar cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias inesperadas e incluso irónicas. Ivar el Deshuesado, también conocido como Ivar Ragnarsson, fue uno de los señores de la guerra más famosos de la era vikinga. Su fama destaca en las antiguas leyendas nórdicas, donde se le venera como un guerrero divino. En cambio, las fuentes británicas de la época lo consideraban un demonio sádico, salido directamente de las profundidades del infierno. Las sagas nórdicas cuentan que Ivar era hijo del famoso guerrero vikingo Ragnar Lodbrok y su esposa, Aslaug. Hay muchas teorías sobre el origen epíteto de El Deshuesado, ya que este término puede implicar que Ivar era portador de algún impedimento físico de nacimiento. Se cree que Ivar tenía huesos débiles y frágiles, o que literalmente no tenía huesos en las piernas. Algunos historiadores creen que Ivar se llamaba así porque era impotente, ya que el hecho de que nunca se casara ni tuviera hijos puede ser una explicación plausible para el apodo. Según las creencias de la época, esta deformidad era el resultado de una maldición. La madre de Ivar, Aslaug, que tenía fama de ser una poderosa vidente, advirtió a Ragnar que debía esperar 3 días antes de consumar su matrimonio, diciendo que los dioses no estarían contentos si se precipitaban en su noche de bodas. Ragnar hizo caso omiso a su advertencia, e Ivar nació con piernas que tenían estructuras similares a los cartílagos en lugar de a los huesos. Debido a su discapacidad, Ivar necesitaba ser llevado por sus guardaespaldas en camilla o escudo. A pesar de su incómoda condición, Ivar demostró un verdadero talento para la planificación y la estrategia, además de ser un hábil arquero. Ivar tenía 3 hermanos menores que se convirtieron en sus principales compañeros de batalla: Bjorn Ironside, Berserk y Sigurd, que se convirtieron en valientes guerreros. A menudo realizaban incursiones juntos y los hermanos eran dirigidos por Ivar y rara vez tomaban decisiones estratégicas sin consultarle. Ivar era un líder nato y muy leal a su familia. Estaba consternado por la noticia de que su padre, el rey Ragnar Lodbrok, había sido capturado y ejecutado por el rey Aella de Northumbria. Ivar exigió conocer todos los detalles de la muerte de su padre, que fue arrojado a un pozo lleno de víboras venenosas.
Las desafortunadas circunstancias de la muerte de Ragnar sirvieron de combustible para alimentar el odio de Ivar, que pasó a planificar su venganza contra los sajones. Ivar ideó un astuto plan. Viajó a Inglaterra, donde se reunió con el rey Aella en un encuentro formal. Aella accede a compensarle por la muerte de su padre, prometiéndole una porción de tierra del tamaño que se pueda cubrir con la mayor piel de vaca disponible. A continuación, Ivar cuela una piel de vaca y la corta en tiras muy finas y cubre el territorio mucho más amplio de lo previsto. Gracias a su astucia, Ivar consiguió un territorio lo suficientemente grande como para fundar la ciudad de York, que se convertiría en una de las ciudades inglesas más importantes de la Edad Media. Ivar se dedicó a forjar conexiones locales con otros líderes vikingos y algunos señores sajones descontentos con el reinado de Aella. Confiado en sus nuevos aliados, Ivar convocó a sus hermanos para que se unieran a él en su venganza. Las fuerzas reunidas por Ivar se conocieron como el Gran Ejército Pagano, que propagó una ola de invasiones y conquistas vikingas contra los 4 reinos anglosajones durante 14 años. El ejército de Ivar acabó derrotando a las fuerzas de Northumbria y el rey Aella fue capturado vivo. Ivar sería implacable al castigar al hombre que ordenó la muerte de su padre. El rey Aella fue sacrificado en un temido ritual pagano llamado Águila de Sangre, que consistía en abrir la caja torácica de la víctima por la espalda y luego extraerle los pulmones. Ivar incluso echó sal en las heridas de Aella para aumentar su agonía en sus últimos momentos de vida. Poco se sabe de la vida de Ivar después de consumar su venganza. Algunas fuentes históricas mencionan a un líder vikingo llamado Imar, que aterrorizó el norte del mar de Irlanda durante el siglo IX. Imar sería la antigua forma irlandesa de pronunciar el nombre Ivar, lo que sugiere que el legendario líder vikingo realizó incursiones en Irlanda y tuvo alguna relación con la nobleza irlandesa. De hecho, después de esta época, las dinastías de Dublín y York quedaron estrechamente vinculadas. La teoría más aceptada es que Ivar siguió siendo rey de York tras vengar la muerte de su padre, y según algunas crónicas irlandesas, Ivar murió alrededor del año 873, víctima de una repentina y horrible enfermedad. En 1686, un trabajador agrícola descubrió una tumba escandinava en Repton, Inglaterra, cerca de un lugar de batalla donde el gran ejército pagano derrotó al rey Burgred de Mercia. El número de esqueletos alrededor de la tumba principal significaba que el hombre enterrado allí era de muy alto nivel. Se ha sugerido que esta tumba es posiblemente el lugar de descanso final de Ivar el Deshuesado. La historia del guerrero berserker en la batalla de Stamford Bridge es uno de los episodios más épicos de la historia vikinga. Durante la batalla de Stamford Bridge, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1066, cerca del pueblo de Stamford Bridge, en Inglaterra, el ejército inglés, liderado por el rey Harold II, se enfrentó a los invasores vikingos, comandados por Haraldo III de Noruega y Thorstein Godwinson, hermano de Harold II. Uno de los episodios más notables de esta batalla es el de un guerrero vikingo solitario, descrito a menudo como un berserker, que detuvo en solitario el avance de las tropas inglesas. Los berserkers eran famosos por su furia en combate, posiblemente inducida por rituales y el consumo de sustancias embriagantes. Se les consideraba tan salvajes e intrépidos que, según la leyenda, no podían sentir dolor y eran casi invencibles. Según las crónicas, mientras el ejército inglés intentaba cruzar el puente para enfrentarse a los vikingos, un solo guerrero vikingo se situó en el puente y contuvo el avance del ejército inglés, matando a varios soldados que intentaban cruzar. Siguió defendiendo el puente sin ayuda de nadie, utilizando su hacha y demostrando una habilidad y una furia increíbles. Sin embargo, su fin se logró cuando un soldado inglés, haciendo uso de su astucia, consiguió pasar por debajo del puente sobre un barril y, utilizando una lanza, golpeó al guerrero vikingo desde abajo, a través de los tablones del puente, hiriéndole mortalmente. La batalla de Stamford Bridge fue una victoria decisiva para el ejército inglés y marcó el fin de las invasiones vikingas de Inglaterra. Sin embargo, solo 3 semanas después, Harold II se enfrentaría a otro invasor, Guillermo el Conquistador, en la batalla de Hastings, un conflicto al que no sobreviviría y que conduciría a la dominación normanda de Inglaterra.
Se desconoce la identidad del feroz guerrero que contuvo sin ayuda a las fuerzas inglesas, pero los vikingos no dudaban que este valiente guerrero tenía su espíritu elegido por las valquirias para vivir entre los dioses en el glorioso Salón del Valhalla. El episodio del Berserker en el puente se convirtió en uno de los mayores símbolos del valor y la ferocidad de los guerreros vikingos. Solo 2 reyes en la historia de Inglaterra han recibido el título de El Grande. Uno de ellos fue el rey Alfredo de Wessex, responsable de luchar contra muchas invasiones vikingas e iniciar el ideal de la unificación de Inglaterra. El segundo fue un danés llamado Canuto, que durante su vida fue rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Canuto era hijo de Svein Forkbeard. Fue rey de Dinamarca hasta el año 1014. Poco se sabe de la infancia y juventud de Canuto. Tenía menos de 20 años cuando acompañó a su padre en su exitosa invasión de Inglaterra en agosto del año 1013. En las sagas nórdicas se describe a Canuto como un hombre excepcionalmente alto y fuerte, y de buena apariencia, excepto por su nariz, que era delgada y bastante adunada. Tenía la piel clara y el pelo fino y grueso. Sus ojos eran mejores que los de los otros hombres, más bellos y más agudos. Esta descripción se encuentra en la saga Gnittlinga. Mientras el rey Svein conquistaba Inglaterra, Canuto quedó al mando del ejército danés. Tras la repentina muerte de su padre, Canuto fue proclamado rey por el ejército danés. Sin embargo, la Asamblea de Nobles ingleses se negó a aceptarlo, y en su lugar votó por restaurar el trono inglés al anterior rey, Ethelred, que había sido derrotado por Svein y estaba exiliado en Normandía. 2 años después, con la muerte de Ethelred, Canuto se convirtió en el único rey de Inglaterra en 1016. Mientras tanto, su hermano Harold II, el rey de Dinamarca, acabó muriendo en 1018, y Canuto también fue coronado rey de Dinamarca. Cuando el joven Canuto asumió el trono inglés y danés, pocos podían predecir que se convertiría en uno de los reyes más exitosos de la primera época medieval, gobernando un imperio escandinavo que se extendía por todo el Mar del Norte. Para asociar su linaje a la dinastía inglesa y protegerse de los ataques de Normandía, Canuto se casó con la viuda de Ethelred, Emma de Normandía, hija de Ricardo, el duque de Normandía. Como el rey de Inglaterra, Canuto combinó las instituciones y el gobierno por igual del pueblo inglés y danés, al dividir el país en los 4 grandes condados de Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria. Instituyó el sistema de señoríos territoriales que sustentaría el gobierno inglés durante siglos. Durante sus primeros años de reinado, Canuto fue un líder duro y recurrió a las ejecuciones y al exilio para mantener su precaria posición como rey del imperio del Mar del Norte. Canuto planeó el asesinato del hermano de Edmund Ironside, expulsó a los hijos de Edmund de Inglaterra a Hungría e hizo matar a muchos de sus destacados rivales ingleses. Al cabo de unos años, cuando su gobierno se hizo más estable, adoptó una política menos dura y permitió que más sajones ocuparan puestos de poder. En 1028, Canuto conquistó Noruega con una flota de 50 barcos procedientes de Inglaterra, asumiendo el poder como gobernante de un enorme imperio alrededor del Mar del Norte. Canuto se convirtió al cristianismo y fue ávido protector de la Iglesia. Promovió a los líderes de la Iglesia inglesa y fue reconocido por el Papa como el primer vikingo en convertirse en rey cristiano. Emprendiendo una peregrinación a Roma, Canuto mostró reverencia y humildad y al regresar a Inglaterra prometió a sus súbditos sajones que gobernaría con misericordia y justicia. Canuto gobernó Inglaterra durante 19 años y la protección que dio contra los invasores vikingos ayudó a restablecer la prosperidad y los recursos que mandaba en Inglaterra. Esto le ayudó a establecer un control seguro también en Escandinavia. Tras los ataques en Escocia de Malcolm II, el rey de los escoceses reconoció que Canuto era un soberano y se estableció la paz con Escocia durante el resto del reinado de Canuto. El gran rey anglosajón Canuto murió el 12 de noviembre de 1035 en Shaftesbury, Dorset, y fue enterrado en Winchester. A su muerte, Canuto fue sucedido en Dinamarca por su hijo, Hardicuante, también conocido como Canuto III. Otro de sus hijos, llamado Harold Hardfoot, tomó el poder en Inglaterra, gobernando hasta su muerte en 1040.
Así termina la historia del mayor rey vikingo que ha reinado en Inglaterra. La Edad Media de los vikingos fue un periodo de la Edad Media que duró desde el año 793 hasta el año 1066 después de Cristo y se caracterizó por las numerosas incursiones de los guerreros nórdicos, conocidos como vikingos, que emprendieron invasiones de gran escala, piratería, colonización, conquista y comercio por toda Europa. Pero aunque eran famosos sobre todo por su valentía como guerreros, los vikingos también eran excelentes marineros y exploradores. Muchas sagas nórdicas narran las conquistas militares de poderosos reyes y señores de la guerra que dirigieron incursiones contra los reinos europeos. Las sagas nórdicas también cuentan las aventuras de varios héroes y exploradores que surcaron los océanos en busca de nuevas tierras que colonizar. Entre ellos, Leif Erikson fue probablemente el explorador nórdico más exitoso de la Edad Media, también llamado Leif el Afortunado. Era hijo del infame vikingo Erik Thorvaldsson, más conocido como Erik el Rojo, un explorador que fue el fundador del primer asentamiento nórdico en Groenlandia. Erik fue exiliado de Islandia por homicidio junto con su familia y sus esclavos. Tras encontrar una zona habitable y establecerse en ella, la bautizó como Groenlandia, que en una traducción libre significa Tierra Verde, presumiblemente con la esperanza de que el agradable nombre atrajera a nuevos colonos. No se sabe con certeza si Leif Erikson nació en Islandia o en Groenlandia, ya que su lugar de nacimiento no se menciona en las sagas. Los detalles sobre su juventud son escasos, pero se dice que Leif sirvió durante un tiempo en la corte de Olaf Tryggvason, que fue rey de Noruega entre los años 955 y 1000. Durante este periodo de la historia europea, el cristianismo ya había ganado mucho terreno entre los pueblos nórdicos y muchas poblaciones de Escandinavia adoptaron la fe cristiana. Leif se convirtió al cristianismo mientras estaba en la corte del rey Olaf. Tras su conversión, Leif recibió el encargo de regresar a Groenlandia acompañado de un sacerdote cristiano para convertir a los colonos del lugar, pero lo que no esperaba es que estaba a punto de vivir la mayor aventura de su vida, que pasaría a la historia como las sagas de Vinlandia. Según esta saga, Leif conoció a un hombre llamado Bjarni Herjolfsson, que afirmaba haber encontrado las tierras desconocidas después que él y su tripulación se desviaran de su rumbo mientras navegaban hacia Groenlandia. Creyendo que era un lugar peligroso, no desembarcaron, sino que volvieron a navegar hacia el este y finalmente llegaron a Groenlandia, donde contaron su descubrimiento a los colonos. Leif se acercó entonces a Bjarni, compró su barco, reunió una tripulación de 35 hombres y montó una expedición hacia la tierra que el marinero había descrito. Leif siguió la ruta indicada por Bjarni y desembarcó primero en un lugar rocoso y desolado que llamó Helluland, la tierra de la roca plana, posiblemente la isla de Baffin, la más grande de Canadá. Tras aventurarse por mar, desembarcó por segunda vez en un lugar boscoso que llamó Markland, la tierra del bosque. Tras 2 días más en el mar, desembarcó en una isla del norte y volvió a tierra firme. Navegaron hacia el oeste y desembarcaron en una zona verde con clima suave y abundantes poblaciones de salmón. Al acercarse el invierno, Leif decidió acampar allí y enviar grupos a explorar el país. Durante una de estas exploraciones, descubrieron que la tierra estaba llena de viñedos y uvas silvestres. Por ello, Leif llamó a la tierra Vinland, la tierra de los viñedos. Allí, él y su equipo construyeron un pequeño asentamiento, convirtiéndose en los primeros europeos en establecerse en Norteamérica. El descubrimiento de Leif se considera uno de los mayores hallazgos de la historia, ya que se produjo casi 500 años antes de los viajes de Cristóbal Colón y John Cabot. La tierra que se llama Vinland describe la isla llamada Terranova y el Golfo de San Lorenzo, hasta el noreste de Nuevo Brunswick, regiones situadas en la península de Labrador en Canadá. Las investigaciones llevadas a cabo a principios de la década de 1960 por el explorador noruego Helgi Ingstad y su esposa identificaron un yacimiento nórdico situado en el extremo del norte de Terranova,
demostrando la veracidad de los textos nórdicos sobre el viaje de Leif Erikson. Se sugirió que un sitio conocido como Lans Aumereus era el asentamiento original de Vinland, pero las pruebas arqueológicas posteriores sugieren que estos edificios eran en realidad una estación de reparación de barcos y un punto de paso para los viajeros. A lo largo de los siglos no hubo asentamientos nórdicos permanentes en América del Norte, pero el conocimiento de los viajes a Vinlandia se extendió por Europa medieval, y se ha sugerido que el conocimiento de la ubicación de Vinlandia puede haber estado en los puertos marítimos europeos en el siglo XV. Cristóbal Colón afirmó en una carta haber visitado Islandia en 1477, donde podría haber escuchado historias sobre este lugar. Tras pasar el invierno en Vinlandia, Leif regresó a Groenlandia en primavera con un cargamento de uvas y madera. En el viaje de vuelta rescató a un náufrago islandés y a su tripulación, lo que le valió el apodo de Leif el Afortunado. Por razones desconocidas, Leif nunca regresó a Vinlandia, pero otros exploradores de Groenlandia e Islandia siguieron sus instrucciones para aventurarse en la tierra recién descubierta. El nombre de Leif Erikson se menciona por última vez en una escritura de 1019, y en 1025 pasó su título de jefe de familia a su hijo, Thorkel. No se menciona nada sobre su muerte en las sagas, pero probablemente murió de viejo en Groenlandia. El 6 de octubre del año 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton emitió la proclamación presidencial 7358, que proclamaba el lunes 9 de octubre de 2000 como el Día de Leif Erikson. Conocido como el último rey vikingo, Harald Hardrada fue el rey de Noruega durante los años 1046 y 1066. Pero incluso antes de convertirse en rey, la vida de Harald estuvo llena de retos y aventuras que hicieron que su nombre fuera conocido en toda la época medieval y manteniendo su relevancia en la actualidad, siendo uno de los protagonistas de la serie de televisión de Netflix Vikings Valhalla. Nacido en el año 1015, Harald era el hijo de Sigurd Syr, el señor de unas tierras rurales que se encontraban en Ringerike, en Noruega. Su nombre de bautismo era Harald Sigurdsson, pero llegó a ser llamado con el epíteto Hardrada, que significa el gobernante estricto, en referencia a la dureza y firmeza con la que gobernaba y trataba a los nobles, terratenientes y miembros del clero. Harald era el hermanastro de Olaf, que más tarde se convertiría en San Olaf. Se cree que los padres de Harald y Olaf descienden de Harald Fairhair, el legendario primer rey de Noruega que unió todos los feudos rivales mediante alianzas y la fuerza militar. Harald admiraba a su hermanastro Olaf, que en pocos años logró controlar más de Noruega que nadie desde Harald Fairhair. Según las sagas nórdicas, Olaf reunió un ejército para luchar contra el señor rival que había incitado a una revuelta, y se produjo un enfrentamiento en la llamada Batalla de Stiklestad en el año 1030. Con solo 15 años, Harald participó en esta batalla, que no fue bien para los hermanastros. Olaf fue asesinado, pero Harald logró escapar. Aunque fue derrotado, Harald lo hizo muy bien en la batalla, mostrando un talento considerable para su corta edad. Sabiendo que sería perseguido por sus enemigos, Harald huyó a Rusia, donde fue acogido calurosamente por el gran príncipe Yaroslav el Sabio y su esposa Ingegerd, que era una princesa sueca y prima lejana de Harald. Es probable que Harald participara en la lucha contra los enemigos de la realeza rusa, incluidos los polacos, los bizantinos y algunas tribus esteparias. Después de unos años de ayudar a Yaroslav, Harald y sus hombres partieron para viajar más al sur. Hacia el año 1034, Harald y sus hombres llegaron a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Los nórdicos llamaban a Constantinopla con el nombre de Miklagard, palabra que puede traducirse como gran fortaleza. Se unieron a la guardia de Vareg, compuesta por guerreros de élite del norte de Europa y de Gran Bretaña para proteger al emperador bizantino. Harald era muy popular entre el emperador Miguel IV y pronto alcanzó el puesto de líder de la guardia de Vareg. Al servicio del emperador, Harald luchó desde el Mediterráneo hasta los ríos Tigris y Éufrates, y se dice que peregrinó a Jerusalén. Sus hazañas militares han sido descritas por historiadores medievales bizantinos y nórdicos.
Por desgracia para Harald, Miguel IV murió y le sucedió a su sobrino, Miguel V, que no se fiaba del guerrero nórdico y lo hizo arrestar. Harald fue arrestado, pero de alguna manera logró escapar y tomó un barco de vuelta al norte. De vuelta a Rusia, Harald era todavía un hombre joven, pero ahora era lo suficientemente rico y experimentado como para ser respetado por los miembros de la nobleza. Harald se casó con la hija del gran príncipe Yaroslav, Elizabeth. Se supone que Harald le pidió matrimonio en su primera visita a Rusia, cuando ella tendría unos 14 años, pero la petición fue rechazada porque no era lo suficientemente rico en el momento. Ahora que el matrimonio es oficial, Harald se une a los destacados miembros de la realeza europea, como Enrique I de Francia y Andrés I de Hungría. Poco después de que Harald llegara a Rusia, Yaroslav atacó Constantinopla por el mar. Es probable que Harald proporcionara información sobre las defensas militares de la ciudad. Sin embargo, los rusos fueron derrotados por las grandes murallas de Constantinopla y se retiraron a su tierra. Cuando Harald regresó a Noruega en 1045, aceptó compartir el trono noruego con el rey reinante, su sobrino Magnus I Olafsson. Cuando Magnus murió en 1047 en una expedición militar contra Dinamarca, Harald ascendió a su legítimo lugar como el único rey de Noruega. Luego, pasó los siguientes 15 años tratando de arrebatar el trono danés a Sweyn II. Tras la derrota de Sweyn en la batalla de Nis de 1062, los dos gobernantes se reconocieron mutuamente como soberanos de sus respectivos países. Harald amplió las posesiones coloniales de Noruega en las islas Orcadas, Shetland y Hébridas, y en 1066 intentó conquistar Inglaterra aliándose con el rebelde conde Tostig contra el nuevo rey inglés Harold II. Tras obtener las primeras victorias, las fuerzas de Harald fueron derrotadas por el rey inglés en septiembre de 1066, en la fatídica batalla de Stamford Bridge, donde Harald murió al recibir una flecha en la garganta. El resto de sus hombres siguieron luchando, pero finalmente fueron derrotados. Así termina la historia del último rey vikingo, cuya vida estuvo llena de viajes por mar, aventuras en tierras lejanas, glorias militares y conspiraciones políticas, encontrando su fin en el campo de batalla como un verdadero héroe, digno de ser convocado al Valhalla.